Hola, bienvenidos a un podcast más de Conviviendo con Fibromialgia. En este espacio tenemos la posibilidad de conocer más sobre la fibromialgia, con testimonios, con especialistas que ayudan a sobrellevar la enfermedad de una mejor manera. Todos vamos formando parte de esta comunidad en donde usted también puede sugerir temas. Recuerde que puede encontrarnos como Fibromialgia Costa Rica, tanto en Facebook como en YouTube e Instagram, y ahí va a encontrar los diferentes podcasts y consejos de Conviviendo con Fibromialgia. Wendy Arias les saluda y me encuentro acompañada el día de hoy de dos grandes especialistas, además una de ellas diagnosticada con fibromialgia, que ya ustedes la han conocido en los podcasts anteriores, con un tema muy importante: respiración consciente y actividad física consciente. ¿Qué es? ¿Y cómo puede usted también sobrellevar la fibromialgia con la respiración consciente y actividad física? Se encuentra con nosotros el día de hoy la máster en neuropsicología y educación e instructora de yoga certificada Gretel Mora Cotto, y la doctora Lesairam Thomas. Ella es enfermera, consultora de imagen, modelo con estudios en salud ocupacional y gerencia de calidad, que además nos va a contar su testimonio con la respiración consciente y actividad física consciente. Gracias por estar aquí y por hacer posible un podcast más. Súper contenta de estar de nuevo por acá, compartiendo estos nuevos espacios, nuevos temas que traemos para ustedes, con nuevas estrategias y técnicas para que puedan entonces sobrellevar la condición de salud y sentirse aptos, seguros, tranquilos con estas prácticas, y que no tengan esos inconvenientes muchas veces de: si tengo la condición de salud, ¿puedo hacer actividad física? Bueno, un gusto también de poder acompañarlos. De verdad, muchas gracias por este espacio. Como especialista, Gretel, máster en neuropsicología y educación e instructora de yoga, podríamos empezar primero con ¿qué es respiración consciente y actividad física consciente? Claro. Bueno, siempre respiramos, ¿verdad? Es una acción involuntaria, pero cuando la trabajamos de manera consciente, eso va a traer un impacto, digamos, a nivel mental. ¿Verdad? Respirar de manera consciente vamos a entenderlo como observando un proceso lento, observando cómo es esa inhalación. Son varias fuerzas que están involucradas en este proceso. Entonces, la primera es la inhalación. Cuando inhalamos, cómo estoy introduciendo el aire, si estoy respirando completo, expandiendo, digamos, de manera completa los pulmones, o si estamos respirando a veces superficial, ¿verdad? Incluso si hago una actividad física más fuertecilla, uno puede sentir un poco más este mal movimiento, ¿verdad? También está la fuerza de exhalación, que también a veces lo hacemos de manera muy lenta, digamos, o rápida, o muy superficial, ¿verdad? Entonces, la respiración consciente viene a traer nuestra atención completamente a este proceso, en donde vamos a prestar atención al inhalar y al exhalar. Ya cuando tenemos un poquito más de práctica y no tenemos ciertos padecimientos, podemos utilizar la tercera fuerza, que es la retención, ¿verdad? Sería un poquito más avanzado, pero podemos observar inhalación y exhalación, cómo lo estamos haciendo. Incluso aquí ahorita, ¿verdad?, que estamos conversando, podemos observar cómo es la respiración, cómo entra el aire por nuestras fosas nasales, hasta dónde entra, ¿verdad? Pues uno puede sentir, digamos, cómo el inhalar, pueden probarlo ahorita, inhalar de manera consciente. Empezamos a tomar atención de la frecuencia, la profundidad y a controlarlo, ¿verdad? Ya no lo hacemos de manera involuntaria, sino que empezamos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Inhalamos despacito y vamos, incluso podemos hacer conteos, ¿verdad?, de unas 4 o 5 respiraciones, digamos, segundos. Empezamos inhalando 1, inhalando 2, inhalando 3, 4. A veces hay personas que ya con 4 estamos bien, ¿verdad? Entonces exhala igual en 1, 2, 3, 4. Y así, o sea, sería prestar la atención a este proceso de respiración para ir trabajando poco a poco nuestra mente, ¿verdad? Primero a nivel, digamos, físico, observamos cómo respiramos, y luego ya podemos ir aumentando y haciendo otras cosas.
por ejemplo, integrándolo con ejercicios que nos pueden ayudar a relajar aún más, ¿verdad? Porque ahí también estamos conectados con los músculos, ¿verdad? No solo somos mente y tampoco no solo somos el cuerpo físico, ¿verdad? Entonces la mente está asociada, el cuerpo emocional, espiritual está asociado. Entonces cuando trabajamos la respiración consciente, empezamos a explorar un nuevo campo, por así decirlo, nuestra forma, digamos, empezamos a ahondar en quiénes somos realmente, un poco más allá, ¿verdad?, de solo este cuerpo físico, sino que también somos conscientes de otros aspectos, ¿verdad? Somos más que un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional. Y entonces con la respiración empieza todo este viaje, digamos, que es grandísimo, ¿verdad? Entonces, en síntesis, podría decirte que la respiración consciente es un proceso que hacemos a nivel voluntario, donde un proceso que es involuntario lo traemos al momento presente para irlo, digamos, controlando a favor, ¿verdad? Inhalamos despacio, sintiéndonos, escuchando, yendo más allá, incluso si lo hacemos con ojos cerrados, todavía más rico, que podemos entrar más, que es lo que vamos a buscar, conectándonos más con nuestra propia esencia, con nosotros mismos, y relajando. En la exhalación siempre uno busca relajarse, soltar, entregarse, ¿verdad? Entonces, eso sería, digamos, la respiración consciente. Ahora, ¿cómo influye la respiración consciente en la reducción del dolor en fibromialgia? Desde el ámbito como especialista y cómo ha sido ya como paciente. Bueno, a mí me ha ayudado montones porque esta parte que menciona Gretel de interiorizar, de sentirse, es como conectar la emoción que estoy teniendo en el momento y cómo la respiración me puede ayudar a lograr mantener más relajación, a poder entender el momento en el que estoy atravesando alguna emoción, por ejemplo, una crisis de ansiedad, un cuadro de estrés. Entonces, el poder hacer esa inhalación, y esa exhalación de una manera consciente para saber qué es lo que estoy sintiendo en este momento, y uno siente el bienestar luego de que practica este tipo de respiración, a mí me ayuda montones porque incluso muchas veces uno está en una crisis de ansiedad, cuando las personas pasamos a veces por ataques de pánico, cuando tenemos incluso en un momento en el que ha pasado mucho el día de estrés, cargado de la rutina con mucho estrés, y uno dice, a ver, necesito un espacio para respirar, yo me detengo, entonces hago, y si ustedes pueden ver, no sé, uno siente como esa sensación, una vibración en el cuerpo donde uno baja la carga, ¿verdad? Entonces, incluso uno lo puede recomendar a otras personas cuando esta persona está muy agitada, cuando se siente muy abrumada, cuando está con una situación en la que incluso sus pensamientos son muchos, ¿verdad? Al mismo tiempo, y uno, a ver, deténgase un momento, respire profundo, y como dice la profecía, uno puede cerrar los ojos. Entonces eso incluso te ayuda como a ubicarte. Estoy en este momento, me voy a sentir qué es lo que estoy pasando, que está pasando por mi cabeza, y entonces practico la inhalación y la exhalación. En algunos casos hay personas que lo hacen 3 veces, porque la primera tal vez es como un poquito más superficial, ya la segunda la hace más consciente, ya la tercera ya está más centrada la persona. Entonces ya en ese momento uno dice, bueno, ahora sí, ¿cómo está esa emoción? ¿Qué sentís? ¿Verdad? Es como una forma de estabilizar, incluso hace que tus músculos bajen la carga, ¿verdad?, que estás sintiendo en ese momento. Uh-huh. Sí, la respiración consciente nos trae de vuelta al momento presente, ¿verdad? A veces uno, algún episodio, no solo digamos de fibromialgia, hay otras cosas que también nos dan, es porque pensamos ya sea en el futuro, ¿verdad?, esa ansiedad, o bien en el pasado, pero entonces la mente anda divagando. Por eso se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, al respirar de manera consciente, traemos toda nuestra atención a este momento y empezamos a controlar el ritmo, ¿verdad?, la frecuencia, qué tanto aire vamos inhalando, porque hasta eso podemos controlar. Bien, con práctica uno puede en un minuto, aunque suene increíble al principio, porque puede ser mucho más, en un minuto solo podemos estar inhalando, ¿verdad?, y después en otro minuto estar exhalando. Claro, requiere de práctica, ¿verdad? Pero se los digo para que vean que todo, digamos, esto se puede entrenar. Esto nos ayuda a vivir, digamos, en el momento presente, porque pasa también eso,
¿verdad? De que estamos entrenándonos para prestar atención a la respiración que hacemos, la vamos a hacer más productiva en el sentido de que voy a poder inhalar más oxígeno. Cuando inhalamos más oxígeno, vamos a tener mejor funcionamiento. Se oxigena mejor, por ejemplo, los músculos. Entonces, esa rigidez, por ejemplo, que se presenta en fibromialgia, ¿verdad? Más que todo, vamos a empezar a aliviarlo, ¿verdad? Entonces, o sea, con solo la respiración, o sea, para que vea qué increíble, con solo la respiración podemos empezar a aliviar desde ahí ya muchos dolores. Porque a nivel de oxígeno, ¿verdad? Vamos a poder llegar al sistema muscular y entonces empezamos a sentirnos diferente, ¿verdad? Entonces, cuando estamos respirando consciente, en el momento presente, vamos a tener la mente ahí y vamos a poder también controlar mis pensamientos, ¿verdad? Ya no solo la respiración, sino que empiezo a controlar un poco más qué estoy pensando. Y entonces uno empieza a darse cuenta también, dentro de ya más practicando, digamos, esta respiración, conforme uno va practicando, a qué prestarle atención. Ya no solo la respiración, sino que podemos acompañarlo con pequeñas meditaciones que nos van a entrenar para poder dar más luz, por así decirlo, a nuestra esencia. ¿Y qué sería eso? Traernos más tranquilidad, empezar a valorarnos a nosotros mismos. Hay una frase que me gusta mucho y es que dice que la mente es como un jardín, ¿verdad? Entonces uno empieza, ok, imagínese usted con su jardín. ¿Qué le voy a meter al jardín? No le voy a meter cualquier cosa, ¿verdad? Uno ya es selectivo. Entonces, de igual manera pasa con esto. Uno empieza a pensar, ok, voy a introducir este pensamiento, voy a dejar que este pensamiento, ¿verdad?, empiece ahí, que preocupándose por esto, por lo otro, y aquí y allá. O sea, ¿para qué me estoy enfocando en esto si no me va a traer bien? Entonces uno empieza a despertar y uno suelta, muy importante, desde el amor, ¿verdad? No desde una exigencia. Entonces uno empieza a tener ya compasión con uno mismo, ¿verdad? Y luego esto pues trasciende para con los demás. Entonces empezamos a sentirnos mejor en muchos aspectos, ¿verdad? No solo físico, porque también se da por la presencia, digamos, del oxígeno. No solo es el oxígeno, también con la respiración trabajamos, no sé si han escuchado, el prana. El prana es la energía vital, ¿verdad? Ya eso es un sistema, digamos, aparte, ya es el del sistema energético. Entonces nosotros tenemos también, como cuando tenemos las venas, arterias en el sistema circulatorio, igual pasa, pero con el sistema energético, los nadis. Entonces el prana, la energía vital, empieza también a entrar de manera consciente, regulada y amplia por estos canales. Entonces a nivel energético estamos desbloqueando nuestra energía, nuestros canales están fluyendo. Entonces si todo está fluyendo, imagínense cómo puede sentirse usted, ¿verdad? Y si lo hacemos de manera consciente, mucho mejor, porque siempre pasa cuando respiramos, pero si lo trabajamos de manera consciente y acompañado, ojalá de movimientos no pueden ser tampoco, o sea, movimientos depende de cómo se sienta la persona, ¿verdad? Y vamos fluyendo, si un poquito más fuerte, un poquito más para relajar o así, pero imagínense la respiración consciente acompañado de movimiento también consciente, ¿verdad? Empieza a hacerse un combo que te va a ayudar de manera física, emocional, mental y hasta espiritual, ¿verdad? Te iba a comentar ahora que escuchaba a Gretel comentando esto, ¿verdad? Y me ha pasado, por ejemplo, antes de hacer una pasarela, que uno a veces está como muy asustado y uno no sabe cómo le va a ir, todo el impacto de la gente viéndolo a uno, que las fotos, que las cámaras, ir a hacer la postura bien. Entonces siempre antes de hago las 3 respiraciones y eso me ayuda a fluir mucho más y a disfrutar ese proceso, ¿verdad? Entonces, sí, igual uno lo trae a la parte consciente, al momento en el que estoy y que eso también te ayuda incluso como a estabilizar y a disfrutar el momento. Ahora, antes de empezar justo la grabación de este podcast, yo preguntaba, respiración consciente y actividad física consciente. Y Gretel nos decía, es que están relacionados. ¿Cómo es que están relacionados? ¿De qué manera la actividad física consciente puede ayudar a controlar los síntomas de la fibromialgia con esa respiración consciente? Bueno, imagínate haciendo algún movimiento, el que sea. O sea, puede ser algo pasivo, algo un poco más exigente, digamos, porque a veces en Ashtanga Yoga, que son las clases que yo imparto, ¿verdad? Hay movimientos, por ejemplo, los famosos saludos al sol A y B, Surya Namaskar A y B, ¿verdad? La persona empieza a agitarse ya con la respiración, o sea, es como trabajar cardio, aunque no lo crean, en yoga sí, ¿verdad? Entonces, la persona empieza a agitarse, si esa persona con fibromialgia, claro, estamos hablando de que es en una temporada donde no sienta mucho dolor,
¿verdad? Uno habla con la persona, cómo te sentís hoy, qué querés un poquito más de fuerza, un poquito más suavecito, y dice, no, démosle ahí un poquito de sabor, ¿verdad? Y entonces le damos un poquito más, más duro, ¿verdad? Siempre muy consciente. Entonces, ¿cómo integramos la respiración con esto? Imagínate, por ejemplo, en esos tipos de ejercicios, ¿verdad? Donde se exige más el oxígeno, por ejemplo, para poder tener mejor los movimientos. Si la persona no respira bien, ¿verdad? Va a quedar bloqueada en su dolor. O incluso, no solo a nivel, digamos, cardiovascular, cuando estamos en una postura de relajación, ¿verdad? Ya que calentamos y estamos estirando. Entonces, cuando empezamos a respirar consciente, uno empieza a identificarse con ese dolor que está sintiendo, pero lo empieza a ir soltando. O sea, es como que usted agarra el puño de su mano, y usted se siente así, está duro, está tieso, está contraído, pero con la respiración vamos trabajando ese movimiento, ese accionar que estamos haciendo. Inhalo y exhalo, voy a empezar a soltar. Inhalo profundo, en la postura que se esté, y voy a soltar. Entonces, vamos integrando aquí la respiración con el movimiento, con la actividad. Es decir, la respiración nos va a ir ayudando a soltar aquello que está tenso, aquello que usted está como tiesillo, aquello que usted quiere soltar. Porque aquí, bueno, ya voy por otras áreas, no solo soltamos, digamos, el dolor físico, ¿verdad? Hay emociones también que nos pueden quedar en zonas físicas, ¿verdad? En nuestro cuerpo emocional, que cuando trabajamos las asanas, que son las posturas de yoga, vamos soltando, ¿verdad? Entonces, la respiración va a ser clave aquí. En la postura que estemos, sea la que sea, digamos, en yoga, por ejemplo, ¿verdad? Si no respiramos de la forma correcta, no estamos haciendo que circule la energía vital. Y lo esencial en esta práctica no solo son las asanas en sí para trabajar fuerza, flexibilidad, equilibrio, ¿verdad? No solo es eso, sí también, pero no solo es eso, estamos trabajando con el cuerpo energético. Entonces tenemos que respirar bien. Con eso controlamos no solo el oxígeno, sino también el prana. La correcta respiración nos va a ir ayudando a soltar, a estar en equilibrio, digamos, con nuestros centros principales energéticos, los famosos chakras, los principales, aunque estamos llenos de chakras, ¿verdad? De centros energéticos. Hay 7 principales que nos conectan mucho también a nivel físico, ¿verdad? Y a partir de ahí, si tenemos alguna dolencia, alguna enfermedad, igual se va a manifestar. O sea, todo empieza, digamos, cualquier enfermedad, cualquier dolencia, empezó antes a nivel mental, a nivel emocional, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos la respiración, vamos a aprender a ir focalizando esta energía, no solo es el aire, esta energía en las zonas, y a ir soltando cualquier tensión, toda la rigidez, ¿verdad? Uno va mandando luz, también lo guiamos así, y trabajamos de una vez con la respiración, el movimiento, una visualización, para que la persona se meta más hacia adentro, ¿verdad? Y empiece ahí a buscar dónde está ese dolor, por qué este dolor, y no solo se quede con eso. Lo identifico, ¿para qué? Para soltarlo. Ahora, siempre como hay un principio en Ashtanga, dentro de los llamas ahimsa. Ahimsa es no violencia, ¿verdad? Eso es clave, porque este principio nos va a invitar siempre a accionar desde el amor, ¿verdad? Desde una actitud amorosa. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo me siento todo tieso, ¿verdad? Y llego hasta ahí, no importa. O sea, no interesa, digamos, que usted llegue a tocar con las manos y las piernas estiradas hacia el suelo. No interesa que usted pueda pararse de manos. No interesa que usted se lleve el pie atrás de la cabeza. O sea, eso no, ¿verdad? Son posturas avanzadas y al final es para alguien que esté como en ese viaje. Pero la práctica de yoga nos invita en general a entrar más hacia adentro para soltar, ¿verdad? Y trabajamos, o sea, la respiración va a ser clave. No solo el movimiento con el cuerpo, sino que es un trabajo más interno, para no solo físico. Sí ayuda a nivel físico, los músculos, pero también ayuda mucho donde se origina probablemente, ¿verdad? Ese dolor o esa, digamos, enfermedad, fibromialgia. Trabajamos con nuestra mente, con nuestro cuerpo emocional, ¿verdad? Si hacemos solo el ejercicio, es gimnasia, ¿verdad? Probablemente eso no nos va a hacer nada si padecemos sobre todo de fibromialgia, porque no estoy trabajando la mente, que es lo esencial, ¿verdad? Y con la respiración, para poder profundizar a nivel energético, ese control, digamos, del prana. Obviamente uno no va a hablar así, ¿verdad?
para empezar, sino que hablamos de meter bastante aire, de respirar consciente, para poder ir entrando como en esta conciencia y poder ir entendiendo un poquito más de aspectos, porque luego pasa algo demasiado lindo y es que esto trasciende. No nos quedamos, digamos, solo con todas estas cosas de la respiración, del movimiento consciente, de identificar lo que nos duele para soltar. No nos quedamos solo con eso en el mat, sino que esto trasciende para nuestra vida. Entonces te va a ayudar de manera completa, ¿verdad? Ahora, para finalizar, ¿ha ayudado a Lezairam como paciente con fibromialgia en, por ejemplo, conciliar el sueño, en movilidad, estas prácticas que nos dice la especialista en cuanto a respiración y actividad física consciente? Sí, súper esencial, y desde la primera clase que tuve, que la profe mencionó lo de Ahimsa, desde el amor, y como yo practico distintas disciplinas, atletismo, ciclismo, gimnasio, escuchar ese término me ha llevado a estos otros planos incluso de poder, mira, sí, ok, bueno, hoy amanecí con este dolor, siento esta rigidez, a veces yo no tenía la conciencia de ir corriendo, ¿verdad? Y ir monitoreando mi respiración. Ya en las clases he ido como trabajando, interiorizando, y es como ir encontrando esta armonía o este equilibrio, entendiendo que tal vez hoy amanecí con una rigidez increíble en mis gastronemios, ¿verdad? O como en las piernas, y entonces entender desde el amor, desde acá adentro, si puedo correr, voy a un menor ritmo, que eso no me genere ninguna frustración porque no lo pude lograr. Si estoy en la clase de yoga y un día llego al piso, pero ya al día siguiente no me voy a frustrar, ¿verdad? Porque esto es una práctica y es una conciencia, pero desde el amor, desde interiorizar. La respiración me ha ayudado mucho a lograr avanzar y entender en qué punto de mi cuerpo está el día de hoy, el malestar, la rigidez, el dolor, la irritación, porque hay muchos tipos de dolor, ¿verdad? Y a veces uno amanece con un dolor o a veces amanece con otro. Entonces identifico y soy consciente de esto, y entonces a partir de ahí, bueno, cuando terminé la clase, yo, ok, hoy estuvo súper genial, logré hacer todas las posturas, la respiración estuvo súper bien. A veces yo misma tengo que tener la conciencia de que tal vez muy fatigada, muy irritados los músculos, logré entrenar, tal vez no con el ritmo que lo logré la vez pasada, pero todo bien. Y a conciliar el sueño, increíble. Digamos, yo salgo de la clase de yoga y voy tan relajada que yo duermo súper rico. Entonces, y también, bueno, como Marta en algún momento en otro de los podcasts ha mencionado, ¿verdad? A veces hay momentos en los que hay personas que identifican que tal vez es mejor hacer la actividad física en la mañana y no en la tarde-noche. Eso también tienen que irlo conociendo y entendiendo, ¿verdad? Porque yo salgo a correr, por ejemplo, en la madrugada, pero hago la clase de yoga en la tarde-noche, y tengo que ir monitoreando también cómo mi cuerpo va a ir logrando esa armonía, ese equilibrio, para poder entonces poder pasar todo el día sin malestar, porque digamos el yoga me ayuda como a flexibilizar los músculos y paso con mucha energía, o tal vez en la noche me funciona mejor porque duermo mucho mejor y concilio el sueño y logro dormir sin estarme despertando, y al día siguiente no me levanto así como que no dormí nada, ¿verdad? Sino que más bien tengo un sueño reparador y descansador. Gracias a ambas por acompañarnos en esta ocasión. Recordar, Gretel, nada más brevemente, cuáles son las técnicas de respiración consciente o los ejercicios de actividad física que puede realizar una persona con fibromialgia, teniendo en cuenta que varía para cada uno y su diagnóstico. Yo te diría que lo primero siempre va a ser, no es ninguna técnica ni algo así específico, sino que lo primero es comunicación con la persona, ¿verdad? Porque como vos decís, es muy personalizado, ¿verdad? Va a depender de cómo se sienta, de qué le duele hoy, de la disciplina, ¿verdad? Entonces, lo esencial es la comunicación que se tenga el entrenador, ¿verdad? De la disciplina que sea con el paciente de fibromialgia. Y luego yo te diría que siempre una actividad puede ser de impacto, sí, pero depende de su temporada, ¿verdad? Pero que no sea como muy tenso o tener atención mucho tiempo, ¿verdad? Lo ideal para mí en cualquiera de sus momentos sería una práctica muy consciente,
¿verdad? Donde la persona pueda escucharse a sí misma, pueda exigirse siempre desde Ahinsa. Yo mantendría este principio igual, ¿verdad? De no violencia, de compasión, de ok, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿O por qué hasta ahí? O sea, tranquila, si no puedo ir a un ritmo más rápido, ¿verdad? O no puedo quedar más de segundos en una posición de tabla, por ejemplo, como de lagartija, digamos, exigiendo. Entonces, yo te diría también comunicación, no violencia, escucharse mucho, aceptar, ¿verdad? Y lo tercero, en la medida de lo posible, ejercicios, por ejemplo, en yoga fluidos, donde no tenga que sostener mucho, porque sí se ocupa calentar, ¿verdad? El estiramiento después a nivel muscular va a ser rico si estamos calientes. Entonces, movimientos fluidos, suavecitos, donde no tenga usted que estar mucho tiempo sosteniendo como con una pierna, un tobillo, aunque uno a veces puede exigir eso, ¿verdad? Depende de cómo se sienta digamos, la persona con fibromialgia. Pero los ejercicios fluidos, controlando la respiración y trabajando mucho la mente, que en este caso el instructor de yoga no se quede solo como con la instrucción física, ¿verdad? De que alinee su columna, de que active las piernas, etcétera, sino que lo invite a la persona a ir un poco más hacia adentro, ¿verdad? A soltar y a trabajar siempre desde Ahinsa. Muchas gracias. Recuerden que pueden encontrar el podcast Respiración Consciente y Actividad Física Consciente en Conviviendo con Fibromialgia y estamos en las redes sociales como Fibromialgia Costa Rica. Hágale saber a más personas que está esta comunidad buscando que la fibromialgia sea sobrellevada de una mejor manera, conviviendo con fibromialgia.